Hermanos, este mensaje quiero que sea el mensaje del año, pues. Por la razón que Dios me ha estado mostrando que como creyentes tenemos que tener un propósito, también tenemos que tener algunas características para lograr el propósito. Sabemos que Jesús viene siendo nuestro ejemplo. No hay cristianismo sin Jesús. Él es el ejemplo de ejemplos. Así es que cuando vemos que Cristo vino a la muerte, a la cruz del Calvario, tenemos que preguntarnos alguna cosa. Lamentablemente hay personas en los países latinos que se llaman cristianos, pero que ellos no tienen una idea por qué Cristo vino a morir en la cruz. Simplemente, muchas veces se actúa como de forma diríamos, mágica. Se cree que hay que buscar a Dios cuando estamos en un momento difícil para que nos ayude en un milagro y cosas así, curiosas, raras, pero la razón por la cual Cristo vino a la cruz es porque Él lo había planeado desde hacía muchos años en la eternidad. Hay algunas leyendas entre los hebreos, leyendas que han quedado y que se habla acerca de cómo es que Cristo apareció en la escena para traer vida a la humanidad. Muchas veces yo había pensado que Cristo había sido sorprendido por nuestros pecados y que de repente se vio en la encrucijada de decir tengo que irme. Pero la Biblia en el hebreo, allá en el libro de Génesis, habla de Dios como dioses. Usa la palabra Elohim, dioses. Y dice que dijeron, hagamos al hombre. No está en singular, está en plural. Hagamos al hombre. Quiere decir que ese hagamos es más de uno. Y también vemos que se ve como una especie de diríamos, personas que platican. Se dice que un día planearon Dios y todos los que estaban con él, me imagino que estaba ahí entre ese grupo de selectos, Jesucristo, y dijo, bueno, si hacemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, él va a terminar pecando y luego vamos a tener que proveer uno que muera y que pague su pecado. Es el costo de tener un hombre a nuestra semejanza. Así es que decidamos si lo hacemos o no. Esto no es en la Biblia, no van a pensar que estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de una leyenda. Y entonces pensaron, entonces, ¿lo hacemos o no? Pero dicen que Jesús estaba ahí, que dijo, hagámoslo. Yo estoy listo para pagar el precio. Por eso desde que el hombre pecó, apareció el sentimiento donde Dios dijo a la mujer que el enemigo que había engañado al hombre le heriría a ella en el calcañal, pero que ella le heriría al enemigo en la cabeza. Así es que se esperó que llegara ese fruto de la mujer que llegaría a pisarle la cabeza o destruirle la cabeza totalmente al enemigo, que es Satanás. Lo triste es que entre esos hombres caídos y mujeres caídas estaba usted y yo. Contados como pecadores, dice la Biblia que todos pecamos y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces hubo que saber que Dios tenía una dádiva, un regalo. Regalo quiere decir que es algo gratis, inmerecido. La palabra que usa ahí
la dádiva o el don viene también del griego, donde nos habla de carisma, de regalo o de gracia. Es aquello que nosotros no podemos obtener con ningún esfuerzo. Dice el apóstol Pablo que no somos salvos por obras. Dice que somos salvos por fe. No es por obras, sino es por la fe en Cristo Jesús. Y en este capítulo 2 de Filipenses vemos algo importante, donde dice el versículo 6, ahí vamos a verlo en la pantalla, el cual siendo en forma de Dios, Jesús, estamos hablando de Jesús, no estimó el ser ¿qué? Igual a Dios como cosa a ¿qué? Aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Ahí el Señor no estimó ser Dios. Recuerden que Jesús viene y es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora, hay misterios en la Biblia que yo no los entiendo. Muchas veces decimos, bueno, creemos en la Trinidad, en Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no podemos en ocasiones decir, esta es la parte de Dios, la parte del Espíritu y la parte del Hijo. No, son una cosa. Y dijo el Señor Jesucristo cuando oró, para que todos sean una cosa como tú, Padre, y yo. Entonces, aquí dice que se despojó y subestimó de alguna manera el ser Dios. Y se despojó de Dios y vino a ser un hombre. Ustedes saben la historia. Nació en Belén de Judea, en un pesebre, y vivió una vida de 30 años para morir en la cruz. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Y muerte de cruz. ¿Saben que la cruz era una arma inventada por Roma y que nosotros no tenemos idea de lo que verdaderamente era ese sacrificio? Pero había sido formado, hecho, inventado para poner a prueba a los peores hombres de la época. Roma fue una de las naciones que trajo más tortura probablemente que ninguna otra. Temor, aterrorizó a sus enemigos, pues. Cuando he ido a Italia, hermanos, a Roma, y que he estado en la cárcel donde estuvo Pedro y Pablo, allí estuvieron los hombres más famosos de la historia, más bravos, como los ingleses de aquellos años, que fueron torturados de manera que los quebrantaron hasta lo peor. Pero Roma tenía esa clase de torturas terribles. Y cuando la cruz estaba ahí, era para poner a prueba al hombre y avergonzarlo, sacarlo al público y luego mostrarlo ante todos y decir, esta persona es lo peor y no merece más de que este dolor. Y era escupido, era maldecido, era lo peor. Era golpeado, torturado, para que todos tuvieran temor de que con Roma no se jugaba. Dice Josefo, el historiador hebreo, que cuando llegaron los romanos, sitiaron Jerusalén, que no quedó árbol en esa área. Se acabaron por tanta cruz. ¿Qué se hizo? Si usted ahorita a Jerusalén va a encontrar que es un lugar donde hay pinos, hay encinos, hay toda clase de árboles. Pero me imagino que si hubiera llegado cuando Roma sitió Jerusalén, se hubiera encontrado que estaban los cerros pelones, porque ya no había madera para cruces. Era lo peor. Pero había una cruz especial. Y por eso ahora que fuimos hace tiempecito, unos cuantos meses atrás, en noviembre, a Jerusalén, fuimos a la montaña del Gólgota.
para ver o vislumbrar cuando menos en la mente que allí estuvo Jesús. Y el ver la montaña, y aunque no es alta, pero sí es una montaña donde se encuentra todavía esculpida en la roca la calavera conforme el nombre de la montaña. Entonces no me queda lugar a dudas que esa es. Y decir, aquí estuvo mi Salvador, aquí en esta montañita, aquí Él pagó todos mis pecados. Y dijo el apóstol Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, los limpia de todo pecado. Pero el versículo 8 me llama la atención. Dice, haciéndose obediente, ¿qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, para que Jesús lograra su objetivo de venir al mundo para salvarnos, Él tuvo que dejar su trono. Él tuvo que dejar los ángeles. Él tuvo que humillarse, como dice ahí la Biblia. Pero Él también tuvo que ser obediente, someterse al propósito de Dios para que yo y usted fuéramos lavados con su sangre. Cuando estaba el Señor Jesús en el monte de los olivos, que lo prendieron, dice la Biblia que oró, ahí estuvimos también, ahora que fuimos donde el Señor estuvo orando, ya los árboles de, ¿cómo se llaman los árboles? Cindy, los que están en el huerto de los olivos, así se llama el huerto, están viejísimos, milenarios. Es saber que allí estuvo Jesús, mi Salvador, orando la noche que lo aprendieron, y que alguno de los árboles, si hubiera tenido oídos, hubiera escuchado la oración que hizo el Señor: si es tu voluntad que esta copa pase de mí. Todavía luchando, ¿con qué? Con la humillación, sometiéndose para lograr el propósito, para lograr que muchos podamos creer y tener las bendiciones que Él ha traído. Por eso, si vemos el camino de Jesús al dejar su trono, gracias hija, y venir a la cruz, es un camino de obediencia. Es el camino que creo que Dios me ha mostrado para este año. No tenemos otro camino para poder llegar con el evangelio a las almas o a los hombres y mujeres perdidos. Tenemos que tener una buena dosis de obediencia y de humillación, porque la gente no puede aceptar el evangelio si no lo oye. Tenemos que ir a ellos. Cristo vino, Él dejó el cielo. Ahora tendremos que dejar algo nosotros, dejar algo de lo que estamos haciendo para ir a alguien y llevarle el mensaje. Esto va a requerir de obediencia, sacrificio, obediencia a hacer aquello que no nos gusta hacer. Repelemos el dolor. Por naturaleza no queremos sacrificarnos. Cristo no le atraía lo que estaba pasando, no le atraía nuestros pecados, pero era necesario que eso pasara para que ahora usted y yo podamos decir: Cristo me perdonó. Pero ¿cómo respondemos como iglesia a eso? Yo me he dado cuenta que muchas veces somos un tanto desobedientes por algunas razones. ¿No nos hemos dado cuenta que somos desobedientes? ¿O no queremos darnos cuenta? ¿O el enemigo ha cegado nuestros ojos? El camino para que las personas conozcan al Señor es un camino de obediencia. Tenemos que ir, ahí está marcado, haciéndose obediente. En el caso de Jesús fue hasta la cruz. En el caso de usted y yo será hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. No tenemos otra alternativa. No es obediencia un día o dos, es obediencia todos los días, si es que somos verdaderamente seguidores de Jesús. Y si vamos a seguir a Jesús, entonces no podemos poner pretextos. Yo dije, somos obedientes y no nos damos cuenta. No sé cuántas ocasiones hemos eludido de alguna forma hablar de Jesús a alguien, y en lugar de eso hacemos algo diferente. Sencillamente decimos: vamos a levantar ofrendas misioneras. Es más fácil dar una ofrenda misionera que ir a hablarle a un amigo de Jesús. No podemos eludir, tenemos que hacer ambas cosas
dar la ofrenda misionera e ir a buscar a alguien perdido. Que al fin y al cabo que hay muchos perdidos. Si algo sobra, es gente que necesita al Señor. Y más en ciudades como la nuestra. Yo vengo de un pueblo pequeño del estado de Chihuahua. Y hermanos, yo recuerdo que cuando era pastor de un pueblo donde está ahora ahí, ¿cómo se llama? Guillermo y Alma. Es un pueblito de 2-3 mil personas. Y cuando yo estuve de pastor ahí, yo iba por todas las casas, hablaba del Señor, y un día ya dije, ¿ahora qué hago? Si ya a todos los he visitado, a todos les he hablado, con que me sentí triste, ¿y ahora qué? Y entonces empecé a pensar, yo creo que debo irme a una ciudad más grande, pero no será, pues ¿cuál será? Empecé a ver Chihuahua, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Camargo, Jiménez o Ciudad Juárez, cualquiera, pero aquí hay muy poquita gente. Y finalmente llegué aquí a Juárez, hermanos. Oiga, ¿cuánta gente? Qué alegría llegar aquí, no sé. Gente por doquiera. En las calles, por las calles, las casas están pegadas una a la otra. En mi pueblo, hermanos, los terrenos eran grandísimos. Cada quien tiene su casita y allá casi ni visitaba uno al vecino porque las distancias eran grandes. Aquí, hermanos, toda la gente pegada. Oye, qué bendición. Entonces tenemos ahora, no tenemos, ahora excusa. No podemos poner excusa. No sé cuánto se les pasó el 2018 sin traer el mensaje del Señor o llevar el mensaje del Señor a alguna persona perdida o necesitada. Dios no tiene límites, pero te requiere de obediencia. Si nunca empezamos a llevar el mensaje del Señor a alguien, tenemos que someternos a obedecer a Dios. No es al pastor, a Dios, para ir con alguien a hablarle de Dios. Nunca lo vamos a hacer. Por eso este año tendremos que buscar que la obediencia sea parte de nuestra vida, porque es parte de la vida de Jesús. Él fue obediente hasta la muerte y no podemos eludir que hay un camino de obediencia, y es el que nos ha traído a nosotros la bendición y la vida eterna. Cristo dejó su trono, y aquellos que llegaron con el mensaje a usted han dejado algo también. No fue posible que usted recibiera el mensaje del Señor si alguien no deja algo para ir a usted. Por eso este 2019 será un año en que todos nosotros nos doblegaremos ante Dios. Tanto niños como jóvenes, como adultos, como ancianos. No hay excusa para no hablar el mensaje precioso de Jesús. Es lo más maravilloso que hay sobre la tierra. Y aquellos que conocemos a Jesús no podemos negarlo. Creo que yo no he tenido un mensaje más maravilloso que es el mensaje de Jesús. Hermanos, qué momento tan maravilloso el conocer que el Señor perdonó mis pecados. Yo tenía 17 años, era un joven, como uno que otro que está aquí. Hermanos, parece que fue el día de ayer. Todo se me puede olvidar, pero ese día está claro en mi vida. Qué feliz fui al recibir el mensaje del Señor. Pero estoy seguro que hay muchos que están esperando eso que yo recibí. Si usted no es un cristiano, aunque sea religioso, aunque venga a la iglesia y que sea buena persona, sea moral, usted siente en su corazón que hay un vacío. Un vacío que no lo llena con nada. Es más, puede ir a Las Vegas, puede ir a todas partes y puede que el vacío siga ahí. No se llena. ¿Y sabe qué es lo que necesita ese vacío? El mensaje que Cristo trajo para usted. El perdón de sus pecados. Él fue exhibió sus pecados y los míos, pero también exhibió la victoria sobre ellos. Y Él resucitó de la muerte. Y dijo el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y tu sepulcro, tu victoria? Porque Cristo nos ha dado la victoria.
Yo no sé si en este año usted quisiera ser parte de ese ejército que se extiende sobre la faz de la tierra, llevando el mensaje del Señor. Yo tengo la esperanza de que usted y yo vamos a llegar muy lejos este año. Vamos a animar a muchos para que sigan llevando el mensaje del Señor a otros. Gente que necesita un milagro del cielo lo van a recibir, porque Dios es poderoso, pero tenemos que ser obedientes. Voy a pedir que en este momento, hermanos, usted vea su corazón, vea lo que hizo el año pasado y vea lo que estamos haciendo hoy. Vamos a empezar mirando ese horizonte, donde echaremos toda la energía y la pasión para traer a otros a las plantas del Señor. Y no habrá gozo más grande que ese. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo por cada pecador. ¿Qué? Usted no sabe el gozo que se siente cuando alguien acepta a Jesús en su corazón. La persona en sí no puede explicarlo. Yo no puedo explicarlo. Pero el que es parte de ese mensaje, o el que ve ese acontecimiento, es verdaderamente abrumante, desconcertante. No puedo explicar cómo es que Dios me perdonó. Sé que cuando predico algunas veces la gente pasa al altar llorando, pero yo quisiera irme allá y venirme también con ellos, porque sé que es la cosa más hermosa. Este año, si Dios nos lo concede, seremos ganadores de almas. Usted será un ganador de almas. Quiero decirle, no podrá eludirlo, porque tenemos un Dios poderoso que no escatimó nada de lo que poseía. Por eso está usted y yo aquí. Este año espero que nuestros jóvenes sean valientes, que nuestros jóvenes sean desafiados y desafiantes, que sean inspiración de otros jóvenes a servir a Dios. Ya estamos cansados de jóvenes pobres, aturdidos de religión, cansados. Queremos jóvenes poderosos, empoderados con la gloria de Dios. Queremos matrimonios fuertes, que vean la gloria de Dios en su casa, hijos felices, que crecen bajo el amparo de Dios. Creo que es el año para tener victoria sobre las adicciones. Tenemos un país lleno de adicciones. Usted y yo tenemos que ser victoriosos cada día, porque Cristo venció en la cruz del Calvario y nos dio la victoria sobre el enemigo si obedecemos. Les estaba diciendo de si traemos los diezmos y las ofrendas como condición. Probadme en esto y habrá alimento en mi casa. Siempre hay eso. Si obedeces, la consecuencia es esto. Si podemos obedecer a Dios, vamos a ver cosas grandes este año. Yo quiero que usted tome su corazón en su mano hoy y le diga: Señor, ayúdame a analizarlo. Cuán desobediente, cuán terco soy. Me he dado la tarea de hacer lo que yo quiero, pero ya me doy por vencido. Este año voy a hacer lo que tú quieres que haga. Voy a hacer el propósito que tú tienes para mí, y me dejaré usar por ti. Aquí estoy, haz lo que quieras, y algo va a pasar. Póngase de pie en esta hora. Yo sé que hay personas que Dios ha hablado a sus corazones. Vamos a necesitar este año un grupo de hombres y mujeres que puedan ayudarnos a dirigir a otros a Cristo. Si usted es una de esas personas que quiere ganar a otros para Cristo, dirigirlos, por favor, háganoslo saber lo más pronto posible.
No deje que se pasen los días. Queremos saber quiénes son aquellos que van a iniciar a marchar en pro de ganar hombres y mujeres para Jesús. Vamos a aprender mucho este año. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, porque servimos a Dios, no al hombre. Él nos llamó, nos salvó, nos perdonó. Yo quiero pedirle en esta tarde, por ser el primer domingo del 2019, que podamos humillarnos delante de Dios. Dijo el Señor Jesús: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es el momento de humillarnos. Dice el Señor así: aquí estoy. Manso quiere decir que usted puede llevar el mensaje obedientemente a otros. Véase en este momento seguido de una columna de personas que van a donde está Cristo. Véase dirigiendo hombres a donde está el Señor. Usted que es mujer, véase dirigiendo a otras damas a Jesucristo. Usted que es joven, véase imitando a otros jóvenes y trayéndolos a Jesús. Pide a Dios sabiduría. No vamos a empujar. Dios tiene poder para hacer las cosas. Él no necesita de que nosotros empujemos a nadie. Él lo puede hacer porque Él trabaja allá en su corazón. Él quebranta. Yo creo que cuando Dios nos perdona, tenemos tanta gratitud que nuestro corazón se quebranta, de tal grado que tenemos que llorar. Mamá me enseñó, y mi papá, que los hombres no lloran. Los mexicanos no llorábamos en aquellos años. Ya hay muchos que lloran, ¿no? Pero en aquel tiempo no llorábamos. Pero cuando vino el Señor a mi vida, yo tuve que desistir de eso, porque fue tanto mi quebranto que no tuve más que llorar. Y llorar de verdad. No lo hice delante de nadie. Me fui a lo más oscuro que pude para llorar a grito abierto y pedirle a Dios perdón con toda mi alma. Pero me convertí en un llorón. Y ustedes me van a ver llorar aquí en la iglesia muchas veces, porque mi corazón se quebranta. Si usted busca a Dios, yo me quebranto y lloro. Sé lo hermoso que es eso. En esta tarde yo le invito a usted a hacer un pacto con Dios este 2019. Empezar a hacer aquello que no logró hacer el año pasado en cuanto a la obediencia y voluntad de Dios. Si caíste muchas veces, yo te invito a levantarte de una buena vez. Dice la Biblia: no te huelgues, enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré, y aunque en tinieblas esté, Jehová será mi luz. Ese texto como me gusta, porque si caes, Dios te levanta. Él te levanta. Yo no sé cuántos aquí hemos caído y Dios nos ha levantado. Pero vamos a empezar este año a hacer la voluntad del Señor en obediencia. No en que va a estribar en nosotros el poder, no. En el Señor va a estribar todo.